11 de la mañana con 41 minutos en todo el país. En las elecciones del próximo mes de octubre habrá partidos nuevos que comparecerán en esa instancia electoral una vez que no solamente han sido formados y que han comparecido frente a la Corte Electoral presentándose con las formalidades del caso, sino que además pasaron por la etapa de una elección interna que necesitaba determinada cantidad de votos para que el partido fuera validado a través de los convencionales que obtuviera en esa elección interna. Y bueno, de los 18 partidos que se presentaron para la elección interna del 30 de junio pasado, 14 han quedado en carrera, hay 4 que no pasaron esa instancia, y de esos 14 hay algunos que no han logrado los convencionales, como por ejemplo el partido del doctor Gustavo Salle. Sí ocurrió lo que tenía que ocurrir para poder comparecer en el mes de octubre con el partido fundado por, o el espacio político, por el diputado Eduardo Luz, diputado electo por Cabildo Abierto, pero que dejó este partido político, siguió como legislador independiente y abrió el Partido Constitucionalista Ambientalista. Lograron los convencionales necesarios y podrán comparecer en la elección de octubre. Y el diputado, doctor Eduardo Luz, será candidato a la presidencia de la República. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo. Muy bien, por suerte. Un gusto hablar contigo y con tu equipo. Muchas gracias. Bueno, me imagino que estará contento, conforme de haber cumplido las instancias y ahora ya poner proa a la elección de octubre en calidad de candidato presidencial. Sí, la verdad que estaba muy contento. Yo creo que esta etapa de la convención era la más difícil, porque las otras etapas dan trabajo, dan mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, levantar firmas, etcétera, que la gente nos vote, pero reunir 300 personas o 350 o 260 presencial, gente que viene porque cree en el proyecto, que sabe que no va a recibir prácticamente nada a cambio, como los otros partidos, que yo lo hablaba el otro día. Me encontré con unos diputados en el parking del Palacio Legislativo, uno de Cabildo Abierto y otro del Partido Colorado, y le comentaba, el día antes de la convención, y yo le decía, para ustedes es muy fácil hacer la convención porque primero tienen muchos dirigentes, que son partidos grandes, y segundo que con mal colocado, lo decía bien, sin ser ofensivo, mucha gente en la administración pública repartiendo empleos, a esa gente luego le piden como contrapartida que el día de la convención los acompañen y la gente por lealtad, por agradecimiento viene. Y me decían que sí, que era así. Entonces, pero nosotros no teníamos eso. O sea que teníamos cierta incertidumbre cuando empezamos, pero bueno, a medida que pasaban los minutos, citamos a la hora 11, teníamos plazo hasta la hora 13, y se hizo la convención, hubo más de 100 personas que concurrieron pero no pudieron participar porque si bien estaban en las listas, no estaban en el padrón final que hizo la Corte Electoral. Pero bueno, eso se sorteó. Así que ahora viene octubre, y octubre yo diría, ¿por qué lo difícil era esto? Porque date cuenta que en octubre en la Corte Electoral, si nosotros le llevamos nuestras listas, en los 7.200 circuitos de la República va a haber lista de nuestro partido. Es decir, que no podemos decir que la gente no nos vota porque no está la lista en papel. Y bueno, eso lo vamos a hacer y después vamos a hacer una campaña muy intensa a ver si logramos esos 22, 23 mil votos que necesitamos. Pero para mí el filtro era esta convención. Ahora, como lo dice el nombre del partido, ¿no? Partido Ambientalista Constitucionalista, eh, o Mm, Constitucionalista Ambientalista, y usted sí. ha señalado de que como partido político tienen 3 ejes. Uno, la defensa del medio ambiente; otro, ajustar la administración a la Constitución; y como filosofía política, un tercer punto, no guiarse por ideologías. Eh, Mm. a mí me gustaría que usted nos contara qué soluciones tiene como candidato presidencial, como una persona que aspira a conducir los destinos del país en los problemas muy importantes. Podemos empezar por el tema de la Constitución, que permanentemente se están Sí. proponiendo enmiendas a la Constitución, y esto no es bueno que esté en la Constitución, esto tiene que estar en la Constitución. ¿Por dónde va el perfil de su partido en ese sentido? Bueno, nuestro partido va, la Constitución uruguaya, que es la vigente de 1967, con algún retoque que se hizo, como la reforma del agua y la reforma de los jubilados, etcétera, es una excelente constitución. Yo diría que Uruguay llegó a la mayoría
de edad después de 5 constituciones con esa constitución, que ya es la definitiva, me parece. No va a haber una nueva constitución, podrá haber algún cambio. Esa constitución hay que aplicarla. Nosotros todos los días, Marcelo, todos los días, sin excepción, el sistema presenta alguna solución, alguna propuesta de solución a los problemas que tiene el Uruguay y que son inconstitucionales. Entonces, la idea nuestra es, si nosotros aplicáramos la Constitución yo diría, hay una palabra que no me gusta mucho, pero está de moda y además es bien explicativa, se llama el derrame que viene de los economistas. Si uno aplica la Constitución por derrame, una cantidad de piezas del gobierno se acomodan solas, se alinean y ahí está la solución a los otros problemas. Digo dos porque no te quiero robar demasiado tiempo. Ayer se presentó una propuesta de declarar la emergencia en seguridad. La emergencia en seguridad no se puede declarar en el Uruguay porque no existe. Es imposible. Para tú declarar un estado de emergencia necesitas una ley previa que la autorice. El Parlamento ya no sesiona más, tiene 2 sesiones en septiembre y ya luego no sesiona hasta marzo. Nosotros tenemos leyes de emergencia sanitaria, leyes de emergencia agropecuaria. Perdóneme, diputado. Que cuando se van a circunstancias... Perdóneme que lo interrumpa, pero me vino a la memoria, ayer hablamos con el diputado Pedro Gisdonian del Partido Nacional, y él hablaba de que iba a haber alguna sesión en septiembre, decía, bueno, y después, y yo le digo, pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, un parlamento sin trabajar, no, el parlamento va a seguir trabajando, van a quedar los equipos trabajando con las listas de suplentes, etcétera, pero como que el parlamento no se detiene. A los ciudadanos nos da la sensación de que realmente se toman un recreo y unas vacaciones los legisladores demasiado prolongadas y demasiado improductivas para lo que son los intereses de la ciudadanía. Ahora usted me dice de que el Parlamento ya no va a sesionar más, que hay 2 instancias ahora en septiembre y que después hasta marzo no vuelven. No sé lo que le dijo Pedro, pero está la Constitución. El Parlamento entra en receso todos los años en diciembre y reinicia en marzo. En febrero, enero y febrero, y los últimos 15 días de diciembre, funciona un mini parlamento de 4 senadores y 7 diputados que realizan la función legislativa porque eso no se puede dejar. Es como el Poder Judicial. Yo me anoto con 2 meses y medio de vacaciones al año y con el sueldo de los legisladores. Me anoto, ¿eh? No, pero Marcelo, hay algo que es peor. Esto es durante los 4 años de gobierno. Qué vergüenza. El último año de gobierno, que es como hay elecciones en octubre, la función legislativa cesa el 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 28 de febrero funciona una mini cámara con 4 senadores y 11 diputados que realizan la función legislativa limitada. Y eso no se puede cambiar, porque, a ver, los legisladores, lo mismo le decía ayer al diputado Gisdonian, deberían tener una autocrítica y decir, che, esto que está pasando no está bien. No, pero esto viene desde 1934. No está bien. O sea, tenemos que cambiarlo. No hay nadie que tenga la iniciativa, o sea, que son todos cómplices. Bueno, yo, en su momento, el periodo parlamentario se fija por ley. Es decir, que se puede perfectamente modificar la ley. Las hacen ustedes, las leyes, justamente. Claro, pero cuando tú propones eso, Marcelo, no lo votan. Yo he propuesto, no es por hablar de mí, porque el diputado Vega presentó un proyecto para eliminar el Senado, por ejemplo. O sea, que no es que quiera hablar de mí. No, eso me parece. Pero uno presenta proyectos que parecen de cierta lógica y no hay quórum en el Parlamento. Bueno, claro. Entonces uno no puede... O sea, lo mismo que si presentan un proyecto de ley digno, ético, empático con la ciudadanía, decir vamos a bajarnos los sueldos, les cortan las manos. No es que no lo voten, le cortan la mano al que levante la mano para votarlo. O sea, ya sabemos que el statu quo no se mueve porque todos tienen el interés de estar allí y los que no están peleando desesperados por llegar al cargo. No sé si para hacer algo por la gente, por llegar a ese cargo. Pero bueno, no me quiero desviar porque no me quiero calentar, diputado. Usted me conoce hace muchos años y la verdad que indigna todo esto. Te cuento una anécdota en 30 segundos. Hace un tiempo atrás me crucé con un diputado, no importa quién, y yo hago muchas horas en el Palacio, pero no porque trabaje
Es decir, yo tengo un hijo que lo llevo al trabajo que entra a las 8 de la mañana y doy clase de 20 a 22 horas. Entonces hay muchos días que yo estoy en el palacio de 8:30 a 11 de la noche. Porque llego temprano, porque dejé a mi hijo en el trabajo y porque doy la clase por Zoom desde el despacho. Entonces un día un diputado me dice, Luz, vos trabajás demasiado acá. Pues claro, porque me veía muchas horas. Y yo le dije, bueno, no le iba a explicar toda la situación familiar. Y me dice, vos sabés que yo hace 2 periodos que soy diputado y acá nunca trabajé, me dijo. Voy a la feria, voy al fútbol, voy al mercado y ese es mi trabajo. Siempre me quedó esa anécdota. Pero bueno, Buen pues ejemplo, hay de todo, hay muy gente que bien, trabaja muy mucho. bien. Así Hay gente que estamos. trabaja mucho Muy bien. también. Sí, No, bueno, para no desviarnos, el tema sí. constitucional es un tema un poco técnico. A mí hay gente que cuando fundamos el partido me dice, le pusiste un nombre como aristocrático, yo que sé, hay un pequeño grupo, y ínfimo el grupo de la gente que le puede interesar la constitución. No es aristocrático, pero es cierto que a la gente no le interesa. Pero no es una crítica a la gente, es la realidad. Ahora, si uno le puede llegar a la gente con el mensaje y decirle, que la Constitución, por ejemplo, no prohíbe los contratos secretos, porque cuando se hizo la Constitución no había contratos. Pero sí hay un artículo que dice que cuando el Uruguay celebre un contrato con una potencia extranjera, eso debe pasar por el Parlamento. Eso dice la Constitución desde el año 1830. Entonces, la potencia extranjera de 1830 era el reino de Gran Bretaña, el reino de Holanda, el reino de España, pero 170 años después, las potencias extranjeras son las multinacionales. Y como el constituyente escribió la constitución en muchos artículos con un lenguaje adaptable a todos los tiempos, si hubiera voluntad se podría hacer eso, por ejemplo, de que los contratos pasaran. Entonces, el mensaje nuestro va a ser ese, en ese tema. En los otros temas, vamos a hablar un minuto de ellos en el tiempo que tenemos. Pero hay muchos temas constitucionales que si uno que cuando se iba a ajustar la administración a la constitución, es eso. Es decir, la constitución. Date cuenta que hay un artículo, el artículo 29, que viene de 1830, que dice que es absolutamente libre la expresión del pensamiento por cualquier medio que sea. Y ahí punto. Entonces en 1830 el medio era el diario. O sea, era el medio escrito, pero ese artículo se aplica hoy hasta el WhatsApp. O sea que la Constitución hay que conocerla, Ahora, difundirla. muchas veces hemos visto que se aprueban leyes que dicen es inconstitucional, es decir, los propios legisladores van en contra de lo que es la Constitución, porque a sabiendas que una ley puede ser impugnada, puede ser observada por inconstitucional, avanzan igual. Entonces, como que Sí, es raro, ¿no? Pero no me quiero perder el eje de el tema de la emergencia por seguridad, emergencia nacional, no sé cómo se llama, que lo propuso sí, el ex jefe suyo, Guido Manini Ríos, sí. que ha sido Ujú. recogido ese guante por varios partidos de la coalición gobernante y también el Frente Amplio está dispuesto a que se avance en ese sentido. Pero usted decía, no se puede porque falta una ley, y una ley que no está. Ahora, ¿por qué no votan esa ley o por qué no dejan de hacer política panfletaria con algo que saben que no va a pasar, pero la gente no sabe que precisamos una ley? Vamos a gritar de que emergencia, emergencia, y la gente no sabe. ¿Por qué no dirimen No ese tema saben. que está en la mano de ustedes? Es vuestro trabajo. Bueno, pero eso, Puyar, es la tarea política. Acordate de cuando Está. Carlos Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista en 1847. Él empieza con una frase que dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Es una frase extraordinaria, independientemente de lo que uno piense del libro. Y en la política, 3 meses antes de las elecciones, tomando el texto de Marx, uno dice, un fantasma recorre la política, el fantasma de la demagogia. Entonces, todos esos proyectos que tú decís bien, ¿por qué no se hacen? Se presentan en un momento que es imposible hacerlo. Si el Parlamento no sesiona, ¿cómo se va a aprobar una ley de esa magnitud, además? Que establece medidas que es imposible tomar para 120 días. Además, el programa dice, en 120 días hay que hacer esto. Entonces son gritos en la tribuna de si nosotros propusimos y los otros no lo hicieron. No, no se puede hacer. Directamente no hay forma de hacerlo. Ahora, hay una forma de hacerlo, pero nadie lo Haciendo lo va, que tienen que nadie lo hacer. va a proponer.
¿Sabés cuál es la forma de hacerlo? El artículo 168, numeral 17 de la Constitución dice que para situaciones de emergencia, el Poder Ejecutivo puede tomar medidas de emergencia. Lo dice textual. Pero para eso tiene que decretar medidas prontas de seguridad. Y las medidas Yo prontas no, de no. seguridad que están en la No, Constitución, ahí ya se pudrió todo, no, no. Ahí vienen los cucos exactamente. y los niños de 8 cabezas, no, 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 ya no. Otra opción, deme, diputado. No, no hay. Lo que hay que hacer es aplicar la norma que ya tenemos, que tenemos mucha cantidad de normas. Y bueno, y ver si da resultado. Además, yo te digo una cosa, que esto me puede jugar en contra, pero siempre uno tiene que decir lo que piensa. Yo creo que no hay una emergencia en inseguridad en el Uruguay. Porque si tú te pones a pensar, los delitos, que son una barbaridad en el número, vienen bajando. Y los homicidios que vienen subiendo, y que son vidas humanas que se pierden, no importa quién es la víctima, en el Uruguay están georreferenciados. Hay decenas de poblaciones en el Uruguay donde no hay homicidios. Es decir, cuando hay un homicidio, por ejemplo, en Trinidad, es como una noticia impactante, Del porque no hay año. homicidios. Los homicidios son en algunas ciudades y en algunos barrios, lamentablemente. Entonces, si uno concentrara toda la fuerza de seguridad o la mayor parte en esas ciudades y en esos barrios, yo creo que bajarían drásticamente. Y pedir apoyo, como hemos propuesto nosotros y otros legisladores, al ejército, a la armada y a la fuerza aérea. Date cuenta que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, perdón, las fuerzas de los cascos azules uruguayos, que son miles de personas y que son requeridos por todos los países, quieren que vayan los cascos azules al Congo, al Sinaí, al África subsahariana, a Haití. Ellos ahí van a hacer función de policía. Ellos no van a... Ningún soldado uruguayo muere en un enfrentamiento en esos países, porque no se enfrentan con ninguna guerrilla. Ellos hacen la función de policía civil, que las Naciones Unidas los prepara para eso. Entonces, ¿por qué si nuestro agente del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina están haciendo de policías en la península del Sinaí, en el África subsahariana? ¿Por qué cuando vienen, porque los rotan cada 3 o 4 años para que todos tengan la oportunidad de tener un ingreso digno? Bueno, ¿por qué cuando vienen acá no los ponemos en la misma tarea? A la ley ya existe, ahí no necesitamos ley. Tenemos la Constitución que dice que es competencia del Poder Ejecutivo de la seguridad en lo interno, ahí estaría el marco constitucional, y hay una ley que se llama Ley de la Defensa Nacional, que nadie la conoce y que los legisladores no la aplican, no la promueven, que dice cuáles son las competencias de las Fuerzas Armadas, y en una larga articulación de competencias tiene un inciso final que dice que todo lo que no se nombró como competencia, pero que no sea incompatible con su naturaleza, se le puede pedir que hagan. En virtud de esa ley, el gobierno puso el ejército en la frontera, la Fuerza Aérea como policía aeroportuaria y la prefectura en las costas. En base a esa ley lo pusieron. Entonces pongamos en algunos barrios y en algunas ciudades esos mismos efectivos, y yo creo que ahí ya drásticamente los homicidios bajan. Muchas cosas por conversar, cantidad de preguntas que surgen de cómo es posible que en un país geográficamente, territorialmente, tan pequeño como Uruguay, no tengamos posibilidades de ejercer ciertos tipos de control, o que sí pasa en un mini pedacito de ese pequeño país y no pasa en otro mini pedacito de ese pequeño país en el cual hay de repente 100 o 200 kilómetros de distancia. Son cuestiones de lógica que cuesta comprender, ¿no? Porque no tienen muy poco de lógica. Pero bueno, diputado, se nos terminó el tiempo. Me gustaba preguntarle por la otra parte del partido, ambientalista. Usted ha sido un Sí. defensor del tema ambiental. ¿Cómo va a luchar contra esos lobbies que se generan? ¿Cómo va a luchar contra lo que está instalado hoy de que los grandes emprendimientos que tienen impacto ambiental no son controlados por el gobierno ni por el país, sino que son estudios que hacen las empresas que se instalan y le dicen al gobierno: tomá, acá está el estudio que me pediste, que habría que chequear la veracidad y la idoneidad de ese estudio? ¿Cómo va a luchar contra esos grandes poderes y esos grandes lobbies? Bueno, si los partidos, o sea, los partidos de la coalición republicana y el Frente Amplio en eso son iguales. Como dijo una poesía, no hay diferencia entre terrón y loza.
porque han actuado igual. Entonces acá lo importante es que los partidos nuevos que tú enumeraste al principio de la nota pudieran tener representación parlamentaria y se pudieran alinear en ese tema de exigirle al gobierno el cumplimiento de esos temas ambientales y que el gobierno no tenga mayoría en el Parlamento, porque no la va a tener, y que necesite esos legisladores para obtener la mayoría y que nosotros podamos negociar esos temas. Date cuenta que en Uruguay, por ejemplo, el proyecto de Arasatí, que nadie está en contra de que la gente tenga saneamiento ni que la gente tenga agua potable. Eso nadie lo va a discutir. El tema es dónde está ubicado. Pero dejando de lado ese tema puntual, mirá el ejemplo. El proyecto de Arasatí todavía no tiene el permiso ambiental concedido, está en trámite. Sin embargo, el gobierno de la República ya expropió cientos de hectáreas para hacer el lago, para el proyecto de Arasatí. Entonces, ¿cómo se puede expropiar si todavía no hay permiso? Bueno, pero ¿por qué expropian? Porque el permiso se lo van a dar de cualquier forma. Entonces, esto es lo grave que está pasando. De repente un vecino de Maldonado quiere hacer una pequeña obra en su terreno o algo similar y puede tener algún problema ambiental con el Ministerio de Ambiente o con la Intendencia Departamental que le exige esto y aquello, un retiro, una altura, que está bien, son normas. Pero los grandes emprendimientos, como bien dijiste tú, no presentan los proyectos ambientales, se los aprueban, después no los cumplen, porque la prueba la tenemos a la vista, y no pasa nada. Es más, yo el otro día estuve revisando el contrato de UPM, y no te robo más tiempo, para ver si había una cláusula que se estableciera que si había contaminación, el Uruguay tenía una herramienta para invocar un incumplimiento del contrato, y no hay. No hay ningún artículo en las 90 páginas del contrato de UPM que prohíba a UPM contaminar. No lo dice. Entonces, es muy difícil combatir eso. Estamos regalados. Ya ha habido problemas de contaminación de la planta UPM y la sacan para el costado, ¿no? O sea, no ha pasado nada. Ha habido contaminación y no pasa nada. Y estuvo la gran oportunidad la mejor planta del mundo. Dicen ellos que tienen 700 sensores para detectar la contaminación. Qué bueno. 700. ¿Y por qué no la hacen en Finlandia la planta? ¿Por qué vienen a Uruguay a hacerla? Vamos. En Finlandia, en el lago que ellos tenían la planta, el gobierno no le dio la autorización ambiental. Claro, y bueno, por eso, para muestra basta un botón. Y lo otro es que Uruguay tuvo la gran posibilidad de revisar el contrato con UPM, porque había una cláusula del contrato que nunca nadie imaginó que se fuera a dar y se dio, que es por un caso de pandemia. Ya lo hablamos con usted este tema, sí. Y no se movió un dedo, sí. Ni un punto ni una coma, o sea que ya está, olvidémonos. Doctor Luz. Eso fue increíble. Sí. Bueno, ahí por ejemplo en el Maldonado, hay un hotel que tiene una pista de aterrizaje, que sí. Seguramente ustedes lo conocen. Sí. Bueno, esa pista, esa autorización se dio en una zona donde hay una migración de aves, que aunque te parezca mentira, hasta son 2 cuadras, en los miles de kilómetros cuadrados de Maldonado y en las cientos de miles de hectáreas. Dice, bueno, que las aves se corran, ¿no? O que choquen el avión. O ¿para qué tienen alas? Que vuelen y se formen el nido un poco más allá. No. Sí, o que llegue un avión cada tanto y no pasa nada. Claro. Pero son pequeños detalles que en aras de que la inversión, doctor, la generación de puestos de empleo, doctor, usted no pondera eso. Doctor Luz, se me terminó el tiempo, no podemos continuar con la entrevista, pero lo quiero comprometer a que antes de la elección de octubre nos visite aquí en el estudio para poder desarrollar un poco más y conocer más el programa de gobierno que plantea su partido. Sí, con mucho gusto. Además, yo he ido varias veces antes de esta etapa. Y parte, lo digo no porque va bien, porque Marcelo nos conocemos hace 30 años, o tal vez más, éramos jóvenes. Parte de nuestra suerte ha sido por el Maldonado y tiene yo diría que es uno de los programas más vistos del departamento, tiene mucha difusión, porque después que yo salgo del programa, la gente me comenta y me llama y me dice, te vi acá, te vi allá, así que yo te agradezco mucho y voy a estar con mucho gusto ahí presente en vivo. Un placer, doctor. Más de una vez. Cómo no, siempre será bienvenido. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Gracias, Marcelo, y un saludo a tu equipo de producción que son notables. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo grande. 12:06, pausa y venimos.